se inflaman las lesiones, se inflama el tumor, y cuando hacen revisiones de la patología de esas muestras, hay linfocitos entrando. Se lo quieres ofrecer a todos, pero en realidad no es para todos. La historia de las vacunas en cáncer es larga y es vieja y ha sido, lamentablemente, no ha sido tan exitosa, ¿no? No es porque la depresión haya causado el cáncer, no, sí, lo sabemos. Claro. Es algo que hacemos todos. Todo el tiempo estamos generando células tumorales y esas células tumorales se destruyen al mismo tiempo, casi con la misma velocidad que aparecen, y nunca nos da cáncer. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. ¡Acción! Bienvenidos al nuevo episodio de Más allá de la ciencia. Y antes de comenzar con este episodio, Clau, bienvenida, pero estamos muy emocionados porque les queremos dar las gracias por el absoluto recibimiento del episodio pasado, Más allá de la sangre, que ya rebasó las más de 1000 reproducciones. Y pues nada, muchas gracias a todos por compartir y porque les está gustando, vaya, ¿no? Se nota que les está gustando el contenido que estamos haciendo aquí, Clau. Sí, la verdad, súper contentos con la aceptación que hemos tenido. Muchas gracias. Sigan viendo, síganos diciendo qué es lo que les gustaría ver para poder generar más contenido que sea para ustedes. Y para el episodio de hoy contamos con la presencia del doctor Fabián, médico oncólogo, con quien vamos a platicar lo que hay más allá de la inmunología. Doctor Fabián, bienvenido al podcast de Más allá de la ciencia. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar un poquito más de estos tratamientos, ¿no? Que están ahorita muy en boga y muy en boca de todos, y que pues obviamente no vendría mal pues platicar y recordar un poquito de cómo funciona, ¿no? Sí, por supuesto, pero antes de comenzar con entrar en materia, platícanos un poquito más acerca de ti, doctor. ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a lo que te dedicas ahora? ¿Por qué esa especialidad? ¿Por qué no otra? ¿Alguna historia, alguna anécdota que te haya llevado por ese camino? ¿O cómo fue que sucedió eso? Yo siempre he sido muy indeciso para cualquier cosa, y sí tenía muy claro que me gustaba la biología. La primera situación era yo quería ser dentista, no, yo quería ser odontólogo. En las últimas semanas antes de hacer el examen de la universidad me invitaron a ir a un anfiteatro, ¿no? A conocer la dinámica de los primeros años de medicina, y pues, obviamente me enamoré en ese momento de la anatomía, ¿no? De la anatomía humana, y pues dije, no, pues que voy a hacer nada más en este punto, y decidí medicina unos días antes. Después, cuando acabé la carrera, yo me formé en Puebla, y después de acabar la carrera, yo ya sabía que me gustaban las áreas clínicas, ¿no? A diferencia de las áreas quirúrgicas, que es algo que tienes que decidir muy rápido. Y pues claramente la área clínica por excelencia es la medicina interna, ¿no? Y yo cuando entré a hacer la especialidad, yo nada más sabía que existía la medicina interna, o que eso era lo que quería hacer. Tuve la suerte de estar en una sede formadora de médicos internistas, ¿no? Aquí en Siglo XXI. Y pues, prácticamente los últimos meses de mi último año, de mi cuarto año de medicina interna, ya cercano al servicio social, pues sentía yo la necesidad de ver algo más, ¿no? De seguirme entrenando. ¿Cómo decidí oncología? Pues el primer punto que identifiqué era un rasgo de personalidad peculiar, que ahorita ya lo he madurado y masticado después de varios años, en el que pues en medicina interna ves pacientes que relativamente tienen una evolución ya larga, ¿no? No en el hospital, sino en la vida de sus padecimientos. Y pues cuando se hospitalizan usualmente es porque también ya llegan a una fase muy avanzada de la enfermedad, en donde se requieren muchos cuidados. El acercamiento con ese tipo de pacientes fue lo primero que me hizo darme cuenta que, por alguna cosa que todavía no termino de entender, pues me sentía yo atraído hacia ese tipo de personas, hacia sus familias, hacia sus dinámicas, y pues claramente empecé a explorar pues en dónde podía haber un poquito más esa situación, no por decir la especialidad, sino por la dinámica que se generaba alrededor del paciente. Mi esposa es hematóloga, entonces obviamente estaba yo muy cerca de ver también algunos
diagnósticos oncológicos en la sangre y pues finalmente se me hizo muy lógico seguir hacia la oncología médica. Y la verdad es que ya durante el tiempo que los primeros 2 años de oncología, pues me enamoré de la especialidad y me enamoré de la complejidad, ¿no? de la medicina, ¿no? Porque a pesar de ya llevar unos años de entrenamiento en áreas clínicas, pues no me imaginaba que todavía podía haber más complejidad, ¿no? Y es algo que pues, hoy día en día pues me sigue sorprendiendo, que sigo encontrando complejidad en la complejidad y por el cual pues me encanta la especialidad que tengo, ¿no? Y mira, justamente ahí un pequeño guiño al doctor Juan, que su esposa es hematóloga también. ¿Ya vio el episodio de...? Ya lo vimos, no nos pusimos de acuerdo, pero... Porque justo menciona, creo que algo de los oncólogos, ¿no? Que todo, al final de cuentas, está derivado de la hematología, me acuerdo. Sí, que todos terminaban. Ajá, que todo terminaba en la hematología. Sí. Y qué interesante que menciones esto, doctor, de que te llamó la atención más la interacción como del médico-paciente, paciente familiar de los pacientes oncológicos, porque creo que es la primera vez que yo escucho que algo así, o sea, que se les gusta más como la interacción que hay alrededor de los pacientes más que la enfermedad en sí, que es algo que he escuchado mucho a los oncólogos decir, ¿no? O sea, que la enfermedad es como fascinante y eso es lo que los atrapa, ¿no? Y aquí fue la interacción con los pacientes. Lo que supe, hay un dicho que ahorita no voy a saber referenciar apropiadamente, que es que la medicina es el arte y la ciencia, ¿no? O la ciencia y el arte de la medicina. Y obviamente los que les encantan las artes, pues no van a decir que la medicina es un arte, y los que son muy técnicos, ¿no? Que mucha tecnología, ¿no? Como los matemáticos o los físicos, no siempre van a decir que la medicina sea una ciencia, ¿no? Y a mí me llevó mucho tiempo entender, pues obviamente, cuál era esta moneda en la que por un lado dices que es ciencia y por otro lado dices que es arte, ¿no? Y hoy en día, no solo en México, ¿no? Claramente en el mundo se intenta hacer una medicina científica. Esto quiere decir que pues, está basada en el método científico, ¿no? Somos resultado del positivismo, no nos podemos quitar. Y ahorita ya hay otras corrientes filosóficas que tratan de romper eso, pero finalmente queremos tener la evidencia de las cosas, claro, para poder hacer una medicina científica. Pero eso solo es una parte del quehacer del médico. Por otro lado está la parte del arte, ¿no? Y entonces ahí cuando uno dice el arte, ¿a qué hacen referencia con el arte? Pues obviamente hacen referencia a todo lo demás, que es el otro 90% de lo que es la medicina. O sea, la parte científica es una parte muy importante en el que uno siempre tiene que estar asegurando al paciente que está súper actualizado, pero también está la parte humana de la medicina, ¿no? La parte filosófica, la parte, valga la redundancia, humanista de la medicina, porque uno tiene que considerar en sus variables al tomar decisiones, pues que es una persona, ¿no? Que tiene varias esferas alrededor de él, ¿no? La esfera moral, la esfera espiritual, la esfera familiar, la esfera social, y son importantes en la toma de decisiones. Entonces, digo, para no meternos mucho en eso, pues eso es a lo que decimos que es el arte de la medicina, y eso me costó muchos años entender. Obviamente hay médicos que con más experiencia, no es que la experiencia no valga la pena, hacen referencia a que tienen más experiencia en tomar en consideración otras cosas que a veces cuando estamos empezando no vemos, porque nos dejamos llevar por la parte técnica, claro, ¿no? Por la tecnología y por los nuevos resultados y la nueva droga y el nuevo procedimiento, cuando eso solo es una parte de la práctica de la medicina. Vaya, qué interesante. Y esto creo que es muy relevante mencionarlo porque, como lo acabas de decir, es un aspecto que difícilmente incluso se aborda en la parte académica, ¿no? Sí se abordan los nuevos resultados, se abordan no sé si se dan unos tratamientos acompañando los que ya se conocen, los nuevos resultados, pero poco se habla precisamente de, pues, el trato. Si no tengo conocimiento, pero ustedes saben si hay algún estudio en donde se evalúe a esta persona, se le trató de una manera diferente que a esta otra y ver cuál respondió mejor que otra, o sea, en cuestiones de la comodidad de donde está la sala, las palabras de aliento, a lo mejor música, no lo sé, o sea, en donde lo que se evalúe sea
el ambiente más que el tratamiento como tal. Sí existe. El tema es que es difícil la reproducibilidad, ¿no? Claro. Si recordamos el método científico, al final de los pasos, después de la experimentación, viene como la repetición del evento o del experimento que comprueba los resultados. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. A veces criticamos cuando queremos hacer un estudio que es muy similar a otra parte del mundo y decimos, no, pero es que ¿por qué quieres repetir algo que ya se hizo y que ya mostró esto? Digo, porque es parte importante de esta parte de corroboración del resultado. Pero por ese lado, por eso regreso a lo del positivismo, queremos encontrar información de cosas, ¿no? Y cuando esa información no la encontramos, entonces no existe. Eso pasa mucho en la investigación, ¿no? En la investigación clínica, cuando la investigación es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Cuando es cualitativa, por ejemplo, la calidad de vida, pues obviamente es difícil la comparación, porque para lo que ti es calidad de vida, para lo que Clau es calidad de vida, para mí va a ser diferente, ¿no? Para mí, una parte importante de calidad de vida, por ejemplo, ahorita en el momento de vida que estoy, pues obviamente son mis hijos, ¿no? Para ti a lo mejor es tu familia, tus hermanos, tus papás, ¿no? Para Claudia puede ser, por ejemplo, su hermana, ¿no? Su sobrina, o sea, son diferentes cuestiones que además va cambiando con la vida. Entonces, eso, quererlo llevar a la investigación y que de eso, además, quererlo aplicar en el paciente, requiere varias cosas que hay que cumplir y que a veces cuando es cualitativo no es tan fácil. Entonces, sí existe, lo que pasa es que estamos a veces acostumbrados en esta burbuja del positivismo a querer medir lo que podemos reproducir. Sí, claro. Y entonces no lo vemos tan frecuente. No, y esto que acabamos de mencionar, pues es muy difícil de medir justamente, ¿no? Es algo muy... Depende... Ambiguo. Ajá, exactamente, ambiguo. Relativo sería la palabra, ¿no? O sea, depende de cada persona, ¿no? La comodidad, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, entrando en el tema de la inmunología, de inmunoterapia, ¿no? Nosotros estamos nada más viendo como que una dimensión. Digo, voy a citar ahorita un poquito lo que es la teoría de cuerdas, en donde para ir resolviendo el siguiente problema tienes que inventar otra dimensión, ¿no? Cuando hablamos de dimensión, pues hagamos el ejemplo de las 3 dimensiones básicas, ¿no? Espaciales, y le pones la cuarta, que es el tiempo, y le tienes que ir agregando otra dimensión a tu sistema para poder ir resolviendo problemas. Y en el caso de la inmunología, poco a poco seguimos entendiendo que pues, también nuestro sistema pues, tiene múltiples dimensiones, sobre todo en el funcionamiento de todos los órganos, ¿no? Entonces, el primer contexto es que pues, tenemos un sistema inmune, ¿no? La primera idea, tenemos un sistema inmune que nos ayuda a protegernos de agentes externos como virus y bacterias, ¿no? Hongos, o cosas extrañas, ¿no? Incluso, por ejemplo, los tintes, ¿no? Las pinturas para algunos tatuajes, ¿no? Y este sistema inmune también está preparado para defendernos de células anormales, ¿no? Que se pueden generar, o se generan más bien en nuestro cuerpo, que es como el ejemplo de los tumores, ¿no? Las células tumorales finalmente son células propias que pierden la capacidad de autorregulación o de regulación y pierden la armonía con el sistema general. Y estas células empiezan a crecer, ¿no? Ahí hay 2 conceptos que se han estudiado en los últimos 20, 30 años, que es la inmunovigilancia y la inmunoedición, en donde el sistema inmune eventualmente pierde la capacidad de detectar estas células. Es algo que hacemos todos. Todo el tiempo estamos generando células tumorales y esas células tumorales se destruyen al mismo tiempo, casi con la misma velocidad que aparecen, y nunca nos da cáncer, ¿no? Si le metemos a los factores, ¿no? De factores externos, como por ejemplo el tabaco, ¿no? O virus o radiación ultravioleta, ¿no? Son factores que condicionan más, con mayor probabilidad que aparezcan células tumorales. Y después agregamos otros, ¿no? Como que a lo mejor hay algunas cuestiones genéticas o alteraciones en el DNA o en la alimentación que favorece que el sistema inmune no esté tan vigilante. Pues se crea esta combinación de condiciones en las que las células tumorales ya no solo existen, sino que además empiezan a crecer, ¿no? Y empiezan a crecer. Y entonces eventualmente ya hacen ahora sí lo que sería clínicamente un tumor. Y entonces lo que podríamos decir que clínicamente es cáncer. Entonces, para que todo esto suceda, hay muchos factores que incluyen obviamente al individuo y obviamente al medio ambiente.
y el funcionamiento del sistema inmune. Y de manera general, el sistema inmune además tiene varios componentes. Así, nada más para dividirlo, el sistema inmunológico adaptativo y el primario. El primario es el que tiene una respuesta rápida, pero inespecífica. La fiebre, por ejemplo, no está diseñada para romper, para destruir todo lo que no pueda sobrevivir a 36, 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura. Pocas bacterias soportan más de allá de 40 grados, por ejemplo, y por eso la fiebre es uno de estos mecanismos de defensa. Sí, porque nosotros tampoco soportamos más allá. Tampoco soportamos, pues. Pero finalmente es un punto en el que el cuerpo identifica que con eso podría resistir cierto tipo de infecciones, ¿no? Las mucosas o la piel, pues obviamente son sistemas de defensa y parte del sistema inmune. Y por ejemplo el adaptativo, que son partes del sistema como las células, ¿no? Como los linfocitos, específicamente los linfocitos B y T, que a lo mejor la primera vez que se encuentran contra algún agente externo les cuesta tiempo poder montar una respuesta de defensa. Y en el caso de las células tumorales, pues y se afecta a ambos tipos de sistemas, ¿no? Tanto el sistema inmune primario como el adaptativo. Y es ahí donde entonces pues, hemos buscado de diversas maneras pues, poder encontrar cómo manipular el sistema inmune. Claramente la cirugía tiene un rol muy importante en remover esas células tumorales, ¿no? La radioterapia también en controlar células tumorales de manera localizada. Y clásicamente el oncólogo médico pues utiliza terapias sistémicas, que pues utiliza medicamentos que en teoría vayan todo el cuerpo, ahora sí que desde la cabeza hasta tus pies, y clásicamente con quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, o hormonoterapia, que son los primeros medicamentos que se empezaron a utilizar de manera científica, ¿no? De manera científica, y quiero decir, o sea, con estudios y análisis en el cual se puede medir un efecto y medir efectos secundarios. No quiere decir que sean los primeros medicamentos o los primeros estudios que han utilizado, ¿no? Para tratar el cáncer, pero sí de manera reproducible. Y hoy tenemos una confusión con la cuestión de la inmunoterapia, porque finalmente en los últimos 10 años, a partir del 2010 que se empezaron a publicar estos estudios en melanoma, específicamente un tumor de la piel, entró una nueva clase de inmunoterapia, ¿no? Y para no hacernos bolas, todos decimos que es inmunoterapia, pero inmunoterapia son muchas cosas, ¿no? Son vacunas que estimulan al sistema inmune de diversas formas. Son citocinas, que las citocinas son sustancias que producen el cuerpo o el sistema inmunológico para regular a la alta o a la baja a las demás células, o adyuvantes, que son sustancias para mejorar la respuesta inmunológica. Y estos nuevos medicamentos son anticuerpos monoclonales, que son una especie de anticuerpos, ¿no? Como de etiquetas que las células, los linfocitos producen para poder identificar otra cosa, ¿no? Con eso, en los últimos 40 años se han producido anticuerpos monoclonales para muchas cosas, ¿no? No solamente para la parte de la inmunoterapia, para inhibir la angiogénesis o la producción de vasos sanguíneos nuevos, para reducir la respuesta inmunológica. Y estos nuevos medicamentos se diseñaron para atacar un tipo específico de proteínas que son los puntos de control inmunológico, que formalmente les deberíamos de decir así. De una terapia, estos medicamentos, o a lo que le decimos hoy en día inmunoterapia, son terapias que van dirigidas para regular los puntos de control inmunológico, y ahora las decimos inmunoterapia, ¿no? Pero sí quería hacer como que la aclaración que la inmunoterapia son muchísimas más cosas, ¿no? Obviamente la parte nutricional, en la que todavía es un campo mucho más amplio y mucho menos explorado, con mucho menos información reproducible, verificable, pero pues la nutrición es algo muy importante, el ejercicio, ¿no? Son de esas cosas que cada vez tenemos más evidencia. Digo, creo que siempre hemos sabido que es bueno, sí, para el cuerpo. Ahora cada vez sabemos que impacta de manera positiva en muchas cosas y en muchas otras enfermedades, no nada más por mantener la forma, ¿no? Sí, justo, que creo que es la etiqueta que siempre ha tenido el ejercicio, ¿no? Es como, si tú quieres hacer ejercicio es para verte bien, ¿no? Y para bajar de peso y lo que sea, pero no se extiende todos los beneficios que tiene más allá de lo estético. Sí, no, el ejercicio, digo, yo le digo a muchos pacientes cuando dicen esa leyenda que aparece en la televisión de come frutas y verduras, ejercicio, son dos de las
intervenciones en la medicina que más impacto tienen y que precisamente porque el tipo de investigación que es difícil poderla reproducir en ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Incluso hoy en día hay ensayos clínicos sobre diferentes tipos de dietas, incluso de diferentes tipos de ayuno intermitente, que es algo que ahorita está muy en boga, sobre el impacto en el peso, ¿no? Que es como que nuestra medida, ¿no? Queremos medirnos en el peso, cuando en realidad la idea de las dietas no solo debería de ser en el peso, o el ejercicio no solo en el peso, claro, sino los otros beneficios relacionados al sistema cardiovascular, al sistema osteomuscular, al sistema nervioso, ¿no? A nuestro sistema a largo plazo, ¿no? A lo que sería a nuestro proceso de envejecimiento. Y eso no lo podemos medir en un ensayo clínico en el que solo estamos midiendo peso o la cintura, ¿no? Los estudios, los nutriólogos y la composición corporal se acercan un poquito más, pero aún así se queda corto para lo que queremos, que es vivir mejor. Y cuando dices vivir mejor, pues obviamente metes otras cosas, claro, que lo super complican. Regresando a lo del sistema inmune, pues obviamente hay muchas otras áreas, ¿no? Que son inmunoterapia. Pero hoy en día lo que sin duda se está desarrollando pues son estos anticuerpos monoclonales que van dirigidos hacia los puntos de control inmunológico. ¿Y qué son los puntos de control inmunológico, no? Pues, cuando el sistema inmune necesita a veces regulación a la baja, el mismo sistema inmune los puede producir esas proteínas, o a veces regulación a la alta, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a algún lugar y vemos que se necesita cierto trabajo y necesitamos todos llegar a trabajar para lograrlo y se acaba, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues ya terminamos, ya nos podemos ir yendo, ya nos podemos ir todos a casa, ¿no? O al revés, ¿no? Ahí tenemos algo que resolver, ¿no? Por ejemplo, ojalá un bache. Ahí tenemos que ir a resolver un bache, llega la cuadrilla, llega todo el grupo con material, las herramientas, todo, termina y se va. El sistema inmune hace cosas similares para regularse. Cuando no está a tono, pues hay ejemplos de enfermedades de eso, como las enfermedades reumatológicas, en donde el propio sistema inmune ataca otras partes del cuerpo y hay una miriada de manifestaciones clínicas muy retadoras para los clínicos, que hasta para eso se necesita otra especialidad, que es la reumatología. En el caso del cáncer, esa información pues, se ha utilizado para producir medicamentos que puedan bloquear estos puntos de control inmunológico o estimularlos, ¿no? Los primeros que entraron fueron para bloquear el bloqueo. Sé que suena a una redundancia, pero como las leyes de la lógica, una doble negación hace una afirmación. Aquí funciona exactamente igual. Se bloquea el bloqueo, que es lo que las células tumorales utilizan a su favor. Las células tumorales bloquean al sistema inmune y nosotros con estos medicamentos bloqueamos ese bloqueo. Entonces se reactiva el sistema inmune. Ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? Esto si fuera una sola dimensión, lineal, derecho, ¿no? Uno y luego sigue dos. Obviamente no, porque hay otras dimensiones del sistema inmune. Y entonces lo que hemos visto ya en la clínica es que el porcentaje de pacientes que se benefician de estas estrategias pues no está cercana del 100%, no está cercana al 50%, ¿no? Hay tumores específicos donde además tenemos que encontrar otras características como biomarcadores. El ejemplo para melanoma es que el melanoma no requiere mucho biomarcadores. Todos los tipos de melanoma cutáneo responden de cierta forma o van a tener una respuesta a estos medicamentos, a diferencia con la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? La quimioterapia sí funciona, pero no tan bien como con los puntos de control inmunológico. A diferencia de cáncer de pulmón, donde sí requieres, además de tener descartadas las mutaciones que pueden asociarse, la expresión de PDL1, ¿no? Que es uno de estos biomarcadores para el cual se desarrollaron estos medicamentos. Eso ya es estándar, ¿no? También en vejiga, en cáncer de vejiga, cabeza y cuello, piel, en tumores gastrointestinales se está también ya agregando. Ya es estándar. O sea, ya su oncólogo hoy en día va a poder seleccionar su caso y poder considerar si eres no candidato a inmunoterapia, puntos de control inmunológico. Pero ahorita lo que está entrando, pues ahora sí más allá de lo que es la inmunoterapia, pues es
otros anticuerpos monoclonales que también buscan ahora no inhibir, sino ahora estimular el sistema inmune. Y hay ensayos clínicos corriendo, ¿no? Ensayos clínicos en México que están corriendo para buscar ahora estimular al sistema inmune y ahora incluso combinar este tipo de medicamentos. Entonces, eso ya está ocurriendo. Que sean resultados que nos vayan a cambiar el panorama, todavía no lo sabemos. Claramente eso es parte del quehacer de Health Pharma, por ejemplo, y de muchos centros. La verdad es que México es un país que recluta activamente para protocolos con inmunoterapia y está presente, pues ahora sí que en el escenario mundial con estos medicamentos. Pero no es lo único que viene, ¿no? Ahora se están agregando estos medicamentos con otras sustancias, como por ejemplo vacunas antitumorales, que son vacunas que son proteínas o pedacitos de tumor que están tratando de estimular el sistema inmune de otra forma, acompañados con quitarles el freno. Entonces, por un lado lo estimulas con una vacuna y por otro lado le quitas el freno a las células para que reconozcan al tumor y tengas una mejor respuesta. Obviamente eso todavía requiere más infraestructura, no solo es la infusión, ¿no? La infusión del medicamento, el conocer el manejo del tratamiento y sus toxicidades, sino que además requieres laboratorios especializados, requieres obviamente una infraestructura diferente que ahorita nos está costando, no solo en México, en todo el mundo, poder tener en todos lados, ¿no? Ahorita sí hay centros que están haciendo las famosas TCARs y las T-Trox, que son el acrónimo de células modificadas por ingeniería, por bioingeniería, en donde estos receptores ahora los adaptas fuera del laboratorio, fuera del cuerpo, en el laboratorio, para reconocer a ciertas proteínas específicamente. Para algunos tumores, como en el caso, o enfermedades como en el caso de los linfomas, ya es, por decirlo así, una realidad. Tiene indicaciones muy precisas. Y ahí seguramente, ahora que vuelvan a invitar a los hematólogos, seguramente podrán hablar de los retos, ¿no?, de implementarlo. Pero en el caso de los tumores sólidos, como el cáncer de mama, ¿no?, melanoma, cáncer de pulmón, ¿no?, gastrointestinales, ha sido más difícil establecer un papel real. Y sigue estando en investigación, ¿no? Sigue estando en investigación su utilidad, ¿no?, su capacidad de controlar la enfermedad. Entonces, en la inmunoterapia o más allá de la inmunoterapia, pues obviamente seguimos retomando esas otras dimensiones de la inmunología para encontrar mejores estrategias, porque ciertamente no todos los pacientes se benefician de la inmunoterapia, ¿no? Sí hay escenarios en los que tú sabes que la mejor opción, por ejemplo, sigue siendo la quimioterapia. Y hay todavía ejemplos en la oncología médica de enfermedades en donde la quimioterapia, incluso en escenarios avanzados, puede ser curativa. Y entonces, claramente eso todavía nos falta entender mucho, ¿no? Nos falta entender, pues, cómo es que el sistema inmune funciona, cómo es que funciona en cada paciente, y eso cómo lo vamos a implementar en el día a día. Porque hasta el tipo de bacterias que tenemos en el colon pudieran jugar un papel en el tipo de respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, eso es porque, pues, obviamente es el órgano que más carga bacteriana tiene, de las bacterias normales que conviven con nosotros, a diferencia de la vía respiratoria, que también es una vía que no está estéril, ¿no? Es una vía que tiene bacterias, pero en una mucho menor carga que el colon, ¿no? Entonces, nos falta entender todavía mucho de eso. Todavía estamos muy allá de la inmunoterapia, ¿no? Nos falta entender, hay que seleccionar bien al paciente, el momento, la indicación. Todavía tenemos discusiones con la dosis, porque pues obviamente algunos colegas, esto ya es así como ya más del oncólogo médico, se puede calcular por el peso, hay dosis planas, les decimos, ¿no?, la misma dosis para todos, cuando claramente tenemos que optimizar, ¿no?, el recurso, que en este caso es el tratamiento, y son medicamentos que cada vez por el tipo de investigación que requiere, el tiempo de desarrollo, el tipo de tecnología alrededor para producirlo, pues se vuelven caros, ¿no? Querer poner como para que no sea para todos, ¿no? Claro. Entonces sí nos falta todavía entender mucho de esta cuestión, y obviamente entender mucho del paciente antes que del tratamiento. Justo ese es un punto que te quería preguntar. Dijiste seleccionar el paciente. ¿Qué es lo que se busca en un paciente para decir él es un candidato para
en primera, para aplicarle y que tenga mayores probabilidades de que le vaya a funcionar? Aquí sí tengo que regresar un poquito más a la enfermedad antes que al paciente, porque sí hemos visto que hay una probabilidad, ¿no? O sea, no es un sí o no, no es un 100 o un 0, pero sí hay una mayor probabilidad de que la inmunoterapia, los puntos de control inmunológico funcionen en función del diagnóstico de histología, ¿no? Melanoma, ¿no? Por ejemplo, melanoma, cáncer de pulmón, tanto la variedad epidermoide o adenocarcinoma, cabeza y cuello, son tumores que tienen a lo mejor una mayor probabilidad de que tengan respuesta a la inmunoterapia y después, de todas maneras, en algunos casos se selecciona todavía más el diagnóstico. Y hay otros al final de una lista larga de diagnósticos donde la probabilidad de que respondan sin importar el paciente, sin importar las condiciones, es muy baja, porque el tumor per se no es un mecanismo por el cual está logrando persistir y crecer en el cuerpo del huésped o del paciente. Entonces, la primera es el diagnóstico, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es el diagnóstico. La siguiente, ahora sí que la siguiente dimensión es pues, el tipo de tumor. En cáncer de pulmón, por ejemplo, sí se ha identificado que puede haber algo que llamamos tumores calientes y otros que son tumores fríos, ¿no? Curioso nombre. ¿Y a qué hacemos referencia? A que los tumores calientes, que es algo que es un fenómeno que vemos también en otros tumores, pero en cáncer de pulmón quiero poner el ejemplo, que es un tumor que genera una respuesta inmune, se inflaman las lesiones, se inflama el tumor y cuando hacen revisiones de la patología de esas muestras, hay linfocitos entrando. O sea, sí hay un sistema inmune que está reconociendo el tumor y que entra y que lo infiltra y no lo destruye, ¿no? Y hay en esos mismos casos, con el mismo diagnóstico de adenocarcinoma, por ejemplo, hay casos en donde el tumor no tiene células dentro, células inmunes dentro del tumor, ni alrededor. Lo que hoy conocemos como un estado inmunodesierto, en donde pues ahí está el tumor, porque no hay tampoco respuesta, ¿no? Y es ahí donde empezamos a identificar que incluso los mismos tumores con el mismo diagnóstico tienen diferencias y la respuesta inmunológica tiene diferencias y no terminamos de entender por qué. Entendemos que, pues obviamente te decía yo que tenemos el sistema primario de respuesta inmunológica y el adaptativo, y cuando queremos revisar el tipo de células que hay dentro de esos tumores, nos damos cuenta que hay más células y subtipos de células inmunes que tienen papeles que todavía estamos aprendiendo a entender, ¿no? Como otras células inmunes que pueden suprimir la respuesta de otras células inmunes y no tienen que ver nada con PDL1, CTLA4 o estos puntos de control inmunológico. Entonces, eso es algo que ahorita activamente se está estudiando. ¿Por qué? Porque queremos, o sea, es más fácil decir, oye, y si tengo un tumor frío, ¿cómo lo convierto en caliente? ¿Cómo lo convierto en un tumor que ahora tiene una respuesta inmune, aunque todavía no sea una respuesta inmune activa, y luego activo el sistema inmune para que finalmente haya un sistema de control, ¿no? Eso está muy interesante. El ejemplo claro es pues combinando terapias. Por un lado le doy inmuno, por otro lado le doy quimio. Porque la quimio destruye células, aunque no las destruya al 100%, destruye células y puede que responda o inflame un poquito el tumor. O, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Radioterapia ionizante, que es una forma también de tratamiento, en el que también podría producir destrucción de las células tumorales y que liberen su interior, y esto puede estimular al sistema inmune. Esto todavía está, ese es el pensamiento más básico, ¿no? Pero en realidad si queremos conocer qué otro tipo de sustancias como tratamiento podrían modificar o alterar el sistema inmune para que tengamos una respuesta terapéutica, que es lo que finalmente buscamos, ¿no? Es algo que controle e idealmente destruya el tumor, porque sería el único escenario en el que podríamos hablar de largos supervivientes, ¿no? Este fenómeno que sí hemos observado, de que hay pacientes que con estos medicamentos de repente pasan 5 años en control, 6, 7, 8, 9, 10 años en control. Seguramente todos los oncólogos que han tenido terapias con inmunoterapia han visto largos supervivientes. Y no podemos decir por qué. No lo puedo saber el día 0, el día que voy a empezar. Los veo en el seguimiento. Después de, don José, tenemos 7 años de vernos y ya nos aburrimos de vernos.
pero no sabemos identificar a este grupo de pacientes. Entonces, son áreas de investigación que son hoy en día obviamente muy activas. Hoy en día que estamos queriendo desarrollar, incluso aquí en México, ¿no? Hay estudios de melanoma y linfocitos infiltrantes, estudios de subpoblaciones de linfocitos infiltrantes de melanoma y ahora de pulmón, que intentamos entender un poquito cómo es esta mecánica, ¿no? Cómo es el fenómeno. Nos damos cuenta que solo estamos en la primera dimensión, ¿no? Queriendo tratar el cáncer en una dimensión, en la parte de inmuno, ni siquiera en las otras. Y no he considerado las demás, ¿no? No he considerado el ejercicio del paciente, no he considerado la dieta, no he considerado los otros medicamentos, ¿no? Los antibióticos, cómo pudieran afectar u otras sustancias. Y entonces estamos todavía muy sí muy avanzados, pero también muy verdes en nuestro entendimiento. Sí, no, siempre lo menciono, pues cáncer realmente es una enfermedad muy compleja, ¿no? Y parece que más bien con las inmunos como que se abrió la cajita de Pandora, ¿no? Y por querer arreglar algo, ¿no? Salieron mil y un cosas más que no estaban en el conocimiento y que todavía no terminamos de entender por qué suceden, por qué no, porque hay tumores que sí responden más que otros, o sea, tiene que ver un poco si son más agresivos o no. Se pueden adaptar, eso sería interesante también verlo, ¿no? De que los tumores digan como de, sí, me estás mandando esto, entonces yo voy a generar otra cosa. Las células tumorales siempre van a encontrar mecanismos de resistencia o sea, salvo ciertos ejemplos, ¿no? Que mencionaba que con la quimio hay curaciones. Las células tumorales tienen todo nuestro arsenal, haciendo como un símil de Matrix, ¿no? En donde esta película donde uno se puede cargar al sistema y uno se puede cargar automáticamente un programa, ¿no? De aprender Kung Fu o aprender a manejar una moto sin ningún entrenamiento, ¿no? Nada más te descargas el sistema. Lo descargas y listo. Finalmente todos esos programas de invasión, metástasis, crecimiento acelerado, todos esos programas los tenemos en cada una de nuestras células. Todas nuestras células tienen una copia de nuestro DNA y tienen potencialmente todos los genes para reproducir el programa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en armonía y estamos regulados, nuestras células solo expresan ciertos genes. Solo expresan los genes necesarios para mantener la homeostasis del órgano y del sistema. Las células tumorales usualmente utilizan estos programas a su conveniencia. Entonces, no hay nada que que nuestro cuerpo, nuestras células no puedan encontrar en su programación para poder encontrar un mecanismo de resistencia. Y con la inmunoterapia se ha encontrado. Hay pacientes que no responden nada desde el principio y esos son los que tenemos que identificar para nunca tener que exponerlos a inmunoterapia, porque el riesgo es que la enfermedad avance muy rápido en esas primeras semanas y meses de tratamiento y estemos fuera de ofrecerles algo más. Están los que hacen una resistencia secundaria, o sea que primero responden y después perdemos control, ¿no? Se pierde control del caso y otra vez empiezan a crecer las lesiones. Esas resistencias secundarias hay tempranas y tardías, todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo definirlas porque es algo relativamente temprano, pero nos estamos basando en función del tiempo, ¿no? Después de 6 meses, antes de 12 meses, después de un año, ¿no? Entonces, todavía estamos aprendiendo incluso cómo los tumores aprenden a defenderse de estos medicamentos cuando hay respuesta. Porque sí tenemos que identificar, y eso ya más o menos en un porcentaje importante de casos, sí podemos identificar al paciente que no se va a beneficiar del inmuno, ¿no? Deberíamos decir, este paciente tiene estas características, este paciente no se va a beneficiar del inmuno por esto, y lo ideal sería no exponerlo a inmunoterapia, ¿no? Es difícil a veces identificarlo, ¿no? Porque queriendo tener la promesa de la inmunoterapia se lo quieres ofrecer a todos, pero en realidad no es para todos. Y pues ahí sí es caso por caso. El oncólogo que tenga el privilegio de evaluar al paciente será el que podrá considerar qué es lo que le corresponde a ese paciente y qué es lo que mejor le va a quedar como tratamiento al paciente para la evolución, ¿no? Y ahorita, regresando un poquito en la charla que teníamos, mencionaste sobre las vacunas contra algunos tipos de tumores, o sea,
que es algo que creo que estuvo muy sonado hace poco porque vi por ahí creo que unas noticias, ¿no? De que Rusia según iba a empezar a aplicar vacunas contra el cáncer, así lo había anunciado en algunos medios. Entonces, ¿qué hay de ese tipo de vacunas? La historia de las vacunas en cáncer es larga y es vieja y ha sido, lamentablemente, no ha sido tan exitosa, ¿no? Se han intentado diferentes moléculas que son lo que llamamos antígenos, ¿no? Los antígenos son cualquier sustancia que puede producir una respuesta inmune. En el caso de las células tumorales, son neoantígenos, son células que producen alguna proteína anormal que el sistema inmunológico las debe de reconocer. Y se ha buscado identificar cuál es el neoantígeno apropiado para producir una respuesta inmune, porque ya por algo ya crecieron esas células en el cuerpo. Eso quiere decir que esos neoantígenos no fueron los mejores para despertar una respuesta inmunológica, y entonces sí se han estado buscando el neoantígeno adecuado, ¿no? Hasta ahorita no hay una vacuna, o sea, que sea comercial, salvo algunos ejemplos en algunas condiciones muy específicas de sustancias que pueden funcionar como vacunas, pero no se ha logrado establecer una vacuna para prevenir, más bien para tratar el cáncer, que es diferente a buscar vacunas para factores de riesgo, como por ejemplo el virus de papiloma humano, ¿no? O el virus de la hepatitis B y hepatitis C, que son agentes virales que ya tenemos bastante evidencia que no son la única causa, pero son una causa importante para desarrollar algunas enfermedades como el cáncer cervicuterino o el cáncer de hígado, ¿no? Entonces, ahí la prevención con estas vacunas tendría un impacto dramático en el número de casos en el futuro. El problema es que son seguimientos a 15, 20, 30 años para verlos y obviamente poderlo medir, ¿no? Ese es un ejemplo de vacunas que funcionan en el cáncer, para prevenir cáncer, a diferencia de vacunas en pacientes que ya tienen el diagnóstico. En ese caso, ahorita sí hay mucha investigación en vacunas, sí, sigue habiéndolas, porque además se quieren combinar con estos medicamentos, con los puntos de control inmunológico, ¿no? Ya pacientes que tienen la enfermedad. Y el ejemplo de estos de las células adaptadas, las famosas linfocitos infiltrantes, son células que ya están en presencia del tumor y no responden, se extraen del paciente, se extrae tejido tumoral y se presentan en el laboratorio enfrente, ahora sí que enfrente, y se les ponen sustancias, que en este caso es un acondicionamiento para que la sustancia estimule a la activación de estos linfocitos y reconozcan a estos neoantígenos y se capaciten. Y entonces estos linfocitos pasan a un proceso, pasan de estar inmaduros a madurar y ya sea un linfocito T específicamente que produce una reacción como de ataque o un linfocito B que produce anticuerpos, se regresan y se infunden al paciente. También hay todo un proceso de preparación, ¿no? Para no meterme en la cuestión técnica, de preparación del paciente, para que entonces esos linfocitos, ya ahora sí que todos activos y ya además capacitados, o sea, que ya sepan contra qué van, regresen y ya ahora sí en el paciente digan, ahí está el tumor, y ahora sí lo reconozcan, y ahora sí puedan tener una respuesta efectora, que es que sí puedan ir y destruir, ¿no? Ya sea por anticuerpos o ya sea por ataque directo. Entonces, eso lo estamos buscando. Obviamente, lo del tener vacunas ayudaría a mejorar esto, porque ya no tendríamos que hacer esto tan artesanal de paciente por paciente, sino tener ya como que el neoantígeno que nos ayude a tener una vacuna real, que probablemente va a requerir algo extra para que pueda tener la eficacia que buscamos, porque por sí solas no se ha logrado. Qué interesante. Sí, y suena a magia incluso. Sí, es bien complejo, ¿no? Porque, o sea, como decimos, la misma enfermedad es inclusive personal, ¿no? O sea, si a ti te dan un diagnóstico de cáncer de pulmón, no va a ser el mismo que me van a dar a mí de cáncer de pulmón o a cualquier persona. Entonces, pues sí, por eso también están tirando más a lo que ya estamos conociendo como medicina personalizada, ¿no? Sí, ahí quisiera hacer la diferencia entre medicina de precisión y personalizada, porque finalmente sí hay una diferencia. En el caso de la medicina de precisión o oncología de precisión, hace referencia a que nosotros podemos identificar muchas características del tumor de un paciente específico, ¿no? Esto quiere decir que podamos identificar sus mutaciones, ¿no? en el exoma del DNA,
que podamos identificar, ahorita ya hay paneles comerciales para medir la epigenética, la parte epigenética, que realmente todavía creo que no estamos ahí. Podamos medir no solo el DNA, también el RNA, ¿no? Y entonces poder decir, este tumor tiene esto y le toca esta droga, este tratamiento, ¿no? Sí, hay tumores en los que se puede llegar a eso. Pero no es lo mismo que medicina u oncología personalizada, en donde lo que se está tomando en cuenta es al paciente, ¿no? Porque justamente ese paciente, ese tumor que puede que tenga expresión de PDL1 y que pudiera ser candidato inmuno, a lo mejor en algunos pacientes no es la indicación, ¿no? Y pongo el ejemplo de algunos pacientes que tienen esta contraindicación para inmuno, claro, que es que tengan una enfermedad reumatológica que ciertamente tienen una evolución errática, ¿no? Como el lupus, ¿no? Que tienen que estar muy bien controlados para considerarse que pudieran ser candidatos, y muchos de los ensayos por el riesgo los han excluido. Entonces tienen que tener una enfermedad muy controlada con dosis de inmunosupresores muy bajitas para que ese paciente pudiéramos considerar que pudiera ser candidato a inmunoterapia, sin importar que el tumor exprese todos los marcadores de respuesta a la inmuno, ¿no? Habría que tener un juicio clínico muy agudo para poder decidir si sí o si no. Yo ahorita mismo con ese paciente que me acabo de crear en la mente no podría decirte que el paciente sea candidato. Tendría que haber otras cosas. No es lo mismo que te dé apendicitis a los 15 que te dé apendicitis a los 90, ¿no? Ahí todo tiene que ver mucho en la cuestión del paciente. Y entonces eso sí, ya si queremos llegar a eso, obviamente masificar la salud, esa toma de decisiones con la medicina tan personalizada, pues obviamente lo vuelve complejo, pero es que es complejo. No es complejo y sí lo requieres. El tema es que obviamente no estamos cerca, ¿no? De tener el suficiente número, deja de oncólogos, de médicos, ¿no? De médicos para atender a la población que al menos recomienda la OMS, ¿no? Entonces, sí es el sueño. Va. Y ahorita estaba pensando en todo eso, ¿no? De lo complejo y lo complicado que es incluso de paciente a paciente, ¿no? Aunque sea la misma enfermedad, cambiar pacientes ya cambia prácticamente todo el juego. Y creo que un conocimiento popular que se tiene y que escuché mucho ahorita en la pandemia fue esto de, mira, tú no te preocupes por tus medicamentos y lo que sea. Lo que debemos de hacer, la gente lo comentaba ahí, ¿no? Lo que verdaderamente debemos de hacer, alguien que probablemente no estudió, ni siquiera sabe cómo funciona el sistema inmunológico, es tener un sistema inmunológico fuerte. Es algo que se dice mucho, ¿no? Si tú comes cosas que fortalezcan el sistema inmunológico, con eso ya solucionamos prácticamente todos los problemas, ¿no? Y pues era interesante abordar esto, ¿no? De que no necesariamente tener un sistema inmune fuerte, lo que sea que podamos decir que eso significa, va a ser suficiente como para lidiar con esto, ¿no? Porque alguien podría pensar, ¿no? Que esto de la inmunoterapia pues me está dando la razón, ¿no? Si el sistema inmunológico está fuerte, va a ser suficiente como para combatir el cáncer, ¿no? Pero es más complejo que eso, ciertamente. Sí, digo, sin quererme meter en problemas, un ejemplo claro es el estado emocional, ¿no? Aquella persona que tiende a tener cuadros depresivos, ¿no? Cuadros de tristeza o depresión, sí hay una relación directa con el cómo responde a las enfermedades. Claro. ¿No? Ahorita no te puedo decir algún estudio específico de depresión y cáncer, ¿no? Pero evidentemente sí. Muchos de los pacientes con cáncer, cuando se diagnostican, pues tienen depresión, pero eso no es porque la depresión haya causado el cáncer, no lo sabemos, claro. Porque tendríamos que haber encontrado pacientes con solamente depresión y ver si realmente les da más cáncer. Ese tipo de estudios que ya son más cualitativos, pues obviamente es difícil, pero yo no tengo duda que la depresión disminuye la calidad de la respuesta inmunológica. El tema es eso, qué tanto y en qué magnitud, para que yo pueda saber si vale modificar algo en eso, ¿no? Entonces no quiere decir que le demos antidepresivos a todos para que se nos quite el cáncer, sí. Porque evidentemente no sé si eso va a justificar los riesgos de tomar esos medicamentos. La parte nutricional, hace rato mencionábamos, ¿no? Que la parte nutricional pues sí tiene que ver mucho en el mantener el sistema inmune, pero eso lo ves cuando alguien está muy desnutrido, cómo su sistema inmune tiene una muy mala
una muy mala respuesta, déjate al cáncer, a las infecciones, ¿no? El clásico caso de la tuberculosis, que ahorita lo vemos menos frecuente, no quiere decir que no haya menos frecuente, lo que pasa es que no lo vemos tanto como hace 50 años o hacia atrás, en donde era algo que se daba en ciertas condiciones, ¿no? Hacinamiento, desnutrición, obviamente había pocas opciones de tratamiento, ¿no? De tratamiento antimicrobiano. Y entonces ese era un ejemplo de que cuando teníamos temas inmunológicos deteriorados por el estado nutricional, pues daban enfermedades. No era más fácil que nos dieran enfermedades secundarios a este evento. Entonces, la verdad es que esa parte todavía estamos muy lejos de entender cómo debemos de modificar la dieta. Yo digo, ahorita damos la recomendación del plato del buen comer de manera general por no meternos otra vez en problemas, porque finalmente incluso hay una discusión de cuál es la mejor dieta para el ser humano, ¿no? Una cosa es la dieta del planeta que le conviene, en la que obviamente el mantener este ritmo de producción de carne es imposible, es insostenible, pero la dieta del ser humano debería de ser vegana, por ejemplo. No necesariamente. Que se puede, sí, es otra cosa, ¿no? Que se puede, sí. Finalmente sí tenemos esta característica como especie, que nos podríamos adaptar a ciertas restricciones, pero no tenemos consenso en eso. Si no tenemos consenso en algo tan simple como la dieta, ¿no? ¿Cómo vamos a tener consenso en otras cosas más complejas, ¿no? Y la verdad es que eso es un amplio espacio para seguir desarrollando conocimiento, ¿no? Para generar conocimiento y para hacer mucha investigación, porque finalmente sí va relacionado. Y eso refería al principio de la charla, ¿no? Con esto de que hay múltiples dimensiones. Claro. Obviamente, está claro que, por ejemplo, el entorno social impacta de manera positiva y negativa en el desarrollo de las personas. Hay estudios en los orfanatos, ¿no? Son estudios ya muy viejos, en el que los niños de los orfanatorios usualmente tienden a desarrollar una menor estatura. Porque la hipótesis es porque obviamente tienen una menor red de apoyo, menor seguridad, incluso ellos mismos, como para desarrollar la estatura ideal que deberían de desarrollar. Obviamente, de esa observación a que se compruebe o no, pues no sería ético, ¿no? Agarrar niños gemelos y uno mandarlo fuera de su casa a ver cómo crece y el otro mandarlo a su casa. Pero finalmente sí son estudios generadores de hipótesis. Entonces, ese tipo de cosas sí son cosas que finalmente debemos de realizar, y a eso me refiero con el arte de la medicina, ¿no? No solo la parte de la ciencia, sino el arte de la medicina, en el cual la hipótesis no debe de generarse nada más de una observación puramente científica, sino de observaciones también humanas, ¿no? Humanas que nos ayuden a entender mejor qué queremos y hacia dónde queremos ir, para que pues obviamente las respuestas sean así, ¿no? Porque medir específicamente un marcador tumoral que al paciente no le importa, no le causa ninguna molestia, no es lo mismo que, por ejemplo, pues medir dolor, ¿no? Donde el paciente pues evidentemente le impacta mucho en la vida tener un dolor constante todo el tiempo, ¿no? A diferencia de un marcador ahí en la sangre que el oncólogo se estresa. Creo que nos da como para un episodio diferente cada uno de los temas que acabamos de tocar, pero una reflexión que me gustaría hacer es, como podrán darse cuenta, el tema de las inmunoterapias, de la inmunología, del cáncer, pues es muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo y es muy osado decir esto que es, a final de cuentas, pues es la sabiduría popular, ¿no? A tal persona le funcionó tal cosa, pruébalo tú, de seguro que te va a funcionar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero pues en este tipo de enfermedades y en este tipo de tratamientos que son tan complejos, lo mejor es acercarse a los que saben, o por lo menos los que tienen más información, ¿no? Porque a veces, como ya lo mencionaste, estamos muy avanzados, pero al mismo tiempo es como llegamos a un lugar en donde hay más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, alentar precisamente a que ante cualquier duda, ante cualquier incertidumbre, pues acérquense a su médico oncólogo y atrévanse a preguntarles, ¿no? Más allá de lo que les digan, pues hacer preguntas, no quedarse solamente con esa información y atreverse a preguntar, así sea la pregunta más
tonta para ustedes. Tienen, ay, ¿cómo le voy a preguntar eso al médico? Adelante, o sea, pregúntale, ¿puedo comer? ¿Puedo moverme? ¿Hacer esto me ayuda? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Entonces, porque pues es un tema complejo que vale la pena preguntar cada vez más. Sí, sin duda. Obviamente, digo, ahorita en la cuestión del escenario en el que estamos, ¿no? Aquí que se buscan llevar ensayos clínicos, en realidad solo estamos buscando una pregunta, ¿no? Y podemos obtener en el ensayo a lo mejor 3-4 respuestas de valor, que es sobre todo seguridad, ¿no? Seguridad de los tratamientos y eficacia. Pero rara vez tenemos tantas respuestas como las que queremos. Como sí, digo, muchos traen estudios de calidad de vida asociados, pero qué tan profundo podemos ser en los estudios de calidad de vida. Los estudios de calidad de vida no siempre son mandatorios por las agencias regulatorias para aprobar o no medicamentos. Hay veces que sí los solicitan a fuerza porque hay una diferencia tan pequeña entre los tratamientos que lo que dices, bueno, pues no se ha logrado avanzar más en el control, pero ¿con cuál están mejor, no? ¿Con cuál están mejor? Pero no son los desenlaces clásicos. Los desenlaces clásicos, pues obviamente, cuánto tiempo están en control, qué tanto responden con los tratamientos, qué tantas toxicidades tienen, son como que lo que podemos hacer aquí. Pero es solo una parte de lo que tenemos de preguntas alrededor de los pacientes. Y como dices, la verdad es que pues sí, o sea, incluso a veces sucede, ¿no? Que hay cada paciente y cada caso, cada situación, incluso con situaciones o casos similares, la respuesta o la recomendación o las recomendaciones van a ser diferentes en función de ese paciente específico. Y ahí solamente el que más sabe, porque no siempre es el oncólogo, él no es el que más sabe siempre, ya sea cirujano o radiooncólogo, es el que les va a poder acercar a esa realidad. Y sí, hay que tener cuidado de estas recomendaciones de si a mi tía le sirvió, si a mi abuelita le funcionó, porque claramente cuando son diagnósticos similares, las recomendaciones pueden ser diferentes. Ahora, cuando son estas observaciones de otras personas hacia nosotros, que se hacen de todo corazón, de la gente, claro, la gente que nos las recomienda, sí. De todas maneras, es muy poco probable que realmente nos vayan a ayudar a controlar el tumor, ¿no? A lo mejor se da sentirnos bien, ¿no? Pues sí puede haber terapias comunes, ¿no? Sí puede haber, si todos tienen náusea por la quimio, pues sí puede haber medicamentos que te pueden ayudar, pero no necesariamente van a ser válidas para todos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Mira, yo insisto, hay que llevarnos la tarea de buscar gente con quien podamos discutir cada uno de los temas que abordamos en este podcast. Tan solo las vacunas contra el cáncer, ¿no? El tema nutricional, que es algo que mencionaste, que la verdad yo no tenía, o sea, si me hubiera dicho inmunoterapia, yo no había agarrado nutrición y ponerlo como que cerca de ahí, no se me habría ocurrido. De hecho, creo que está muy encasillado, ¿no? Inmunoterapia hacia cáncer, o sea, en la sabiduría popular, como que no ves la inmunoterapia presente en otros lados. Y ahorita que mencionaste que es algo que ya lleva pues bastantes años, sería interesante ver en qué otras áreas, además de la oncología, se están aplicando y sacando nueva información alrededor de eso. Por supuesto, a eso me refiero, que por no complicarnos la vida le decimos inmunoterapia. Sí. Pero obviamente incluso el desarrollo antes, ¿no? De los anticuerpos monoclonales. Cuando decimos monoclonales quiere decir que solo es una clona la que produce, ¿no? esa sustancia para diferentes indicaciones, pues algo que ahorita ya está utilizando en la infectología, ¿no? en las enfermedades respiratorias, en la cardiología para control de los lípidos. Imagínate, anticuerpos monoclonales para eso. En la reumatología claramente desde hace mucho tiempo también. O sea, hay muchas áreas de la medicina que utilizan anticuerpos monoclonales que, siendo desde un punto de vista, pues a lo mejor muy simplista, son inmunoterapia. Sí, ¿no? Son inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia en general sí se ha utilizado y lo hemos intentado modificar, pues desde siglos, desde los primeros, sobre todo en cáncer, que es lo que tenemos ahorita referencia, desde los primeros intentos de probar alguna forma de reactivar el sistema inmune. Eso ya tiene más de 100 años.
Entonces, sí, ¿no? Hay que incluir a más especialistas a que platiquen de inmunoterapia y de las terapias que hay hoy en día, porque además son cosas que se van a estar en los próximos 10 años. Yo creo que más del 50% de todas las áreas de la medicina van a utilizar anticuerpos monoclonales. Pues muchas gracias, Fabián, porque sí, creo que ha sido un tema que dio para mucho, muy, muy interesante. Y antes de irnos, tenemos para ti una pregunta aleatoria, ya tradición aquí en el podcast. Para salir exactamente. No te la esperas, eso sí te lo aseguro. Ok. La pregunta random del episodio de hoy es... ¿Cuál es tu banda favorita y por qué? ¿Mi banda favorita? De música. Una banda, aquí estar para estirar, ¿no? Aquí. Pues yo creo que sí, yo creo que diría que Caifanes, ¿no? Yo, obviamente por mi grupo etario, ¿no? Caifanes ya se estaba consolidando cuando yo apenas estaba empezando a escuchar música, y sí fue un parteaguas antes y después, en el sentido de que pues antes sí escuchaba la música, me gustaba lo que salía en MTV, cuando MTV era un buen canal de música. Y cuando conocí, obviamente gracias a mis amigos, a mi grupo de amigos de la infancia, cuando conocí Caifanes, pues obviamente fue no quiere decir que sea la primera banda de rock mexicano ni en español, pero fue con la que yo entré a ese mundo, ¿no? del rock en español, y que en un principio pues sí me sacó como que del típico rock anglosajón. Entonces es eso. Tengo muy buenos recuerdos asociados a Caifanes, evidentemente, y además de que sí es una muy buena banda y tiene una muy buena música y que tiene muy buenas letras, pues yo diría que es como que mi banda favorita. Gracias. No me esperaba esa respuesta, honestamente. ¿No? Muy acá, los lentes, ¿no? La corbata, ¿no? ¿Qué te gusta? Caifanes. ¿Por qué? Caifanes es universal. El Tri, ¿no? Está increíble. No, digo, pues ya también, ¿no? Ajá. Ya cuando conocí después la historia del rock mexicano y vi al Tri, dije, caray, pues estos pues, no los conocí antes, ¿no? Pero sí, tenían 10 años antes, 15 años antes, ¿no? Entonces, por supuesto. Pues Fabián, muchas gracias de verdad por esta lectura que nos acabas de dar acerca de la inmunología, inmunoterapia, un montón de cosas aquí que se tocaron. Estoy seguro que les va a gustar mucho este episodio. De nuevo, dar las gracias porque, insisto, la respuesta que hemos obtenido a este proyecto ha sido muy satisfactoria y no sería posible sin todos ustedes que nos están viendo día con día, bueno, mes con mes o cuando sea que lo vean. Pero pues igual, Fabián, agradecerte muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por todo el conocimiento que también nos transmitiste. Siempre es súper valioso para nosotros y sobre todo también para el público, pues la manera tan sencilla que lo pones, ¿no? O sea, que todos puedan entender, porque pues sí falta, pues cuando es uno paciente, ¿no? Pues llega con el médico y hay veces que pues lo que me dicen es lo que voy a hacer, ¿no? Pero claro, el chiste es que también todos estemos informados y pues no siempre se encuentra esta información de una manera tan digerible. Entonces también muchas gracias por hacerlo de esa manera y también gracias a todos ustedes los que se quedaron hasta acá para terminar de ver el episodio de Más allá de la inmunoterapia. Más allá de la inmunoterapia. Más allá de la inmunoterapia. Y qué bueno que mencionaste ahorita lo del como la información, porque en el canal de Health Pharma ustedes van a poder encontrar más información acerca de las inmunoterapias, de los ensayos clínicos, porque el doctor Fabián ha grabado con nosotros clips para que ustedes tengan toda la información. Si ustedes se van a la sección de listas de reproducción, ahí encontrarán una playlist dedicada al doctor Fabián y a los temas de oncología y de inmunoterapia con mucha información que ustedes pueden consultar. Porque sí, justo, o sea, a veces no encuentras información acerca de tu enfermedad tan solo. A veces también porque en primera no hay y otra por el tiempo, ¿no? Porque pues cuando tiene uno tanto, es media hora, una hora para sentarse con su médico a que, a ver, médico, platícame acerca de mi enfermedad, ¿no? Es como de entra, sale y el que sigue, ¿no? Sí, siempre es un tema, es un reto y pues evidentemente en lo posible yo sé que los colegas en diferentes sistemas y ecosistemas lo intentan, ¿no? Lo intentan. Claro. Y pues sí, es un esfuerzo que hay que hacer de nuestra parte para poder aterrizar estos conceptos y obviamente ayudarlos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Porque finalmente la decisión es de ellos. Claro. Muchas gracias por la invitación también. No, muchas gracias, Fabián, y muchas gracias, Clau. Gracias. Y muchas gracias a ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio de Más allá de la ciencia. Perfecto. Más allá de la ciencia. Perfecto. Fabián, muchas gracias. De verdad. Estuvo muy interesante.
Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.